Vamos al Evangelio de San Mateo, hermanos, capítulo 24. Vamos a ver unos versículos ahí para apoyar lo que vemos del capítulo 2 de Gálatas, capítulo 24 de Mateo. De Mateo, primer Evangelio, 4 Evangelios. Mateo 24, versículo 11, versículo 13. Y vamos a leer también el versículo 24 del capítulo 24. ¿Lo tienen? Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por el privilegio y la oportunidad que nos da de cantar. Gracias, Señor. Bendiga a mis hermanos, bendiga a mi hermano, bendiga a mi hermano que canta, bendiga a mi hermano que toca. Bendiga a cada uno de los hermanos que están en este gran privilegio de poder recibir la alabanza, para que siempre seamos dirigidos conforme a su voluntad. Señor, ahora bendiga, por favor, mi vida, para poder ser un instrumento útil para su gloria y para su honra. Ayúdame a exponer su palabra correctamente. Ayuda a que todos los que estamos en este lugar seamos edificados por ella. Su palabra es viva, es eficaz y tiene poder. Ayúdenos a poderla entender, a poderla poner por obra, a poder luchar por vivir lo que ella dice. Le pido que el Espíritu Santo obre en esta mañana, haciéndonos dar cuenta, Señor, la necesidad tan grande que tenemos de poder agarrarnos cada día más de usted, de su mano poderosa, para no deslizar. Se lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y dice el versículo 24 de ahí mismo, del capítulo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Estamos estudiando la carta a los Gálatas y no hemos avanzado mucho en lo que es los capítulos que vamos, porque lo queremos hacer de la manera correcta, de poder enseñar correctamente. Yo sé que en el tiempo que estamos ahora hay una regla y dicen que los predicadores deben de predicar exactamente 30 minutos lo máximo para no aburrir a las personas. Los puritanos decían que era imposible enseñar la palabra de Dios en menos de 60 minutos. Decían los puritanos, es imposible poder enseñar correctamente la palabra del Señor en menos de 60 minutos, cuando es bíblicamente lo que se tiene que estar enseñando, para poder ir siendo nosotros correctamente instruidos. Entonces vamos avanzando en lo que es la carta a los Gálatas. El domingo pasado ni siquiera tocamos mucho lo que es la carta, sino que tuvimos un paréntesis con un texto, pero siempre refiriéndose a lo que estamos viendo. Y vimos lo que era Hebreos, nos dice, Hebreos capítulo 5, nos enseña, Hebreos capítulo 5, conforme a lo que el peligro de no ser maduros espirituales, al no alimentarnos debidamente, correctamente, con respecto a lo espiritual, con la comida sólida que debían de tener los hermanos que estaban en Hebreo, y ese era el problema que los hermanos en Gálatas habían experimentado. Ellos eran niños espirituales. No porque no se les había ofrecido, porque se les había dado la instrucción, habían tenido el mejor instructor del tiempo, por así decirlo, el apóstol Pablo, el mejor enseñador para que había en ese momento, pero ellos no habían escuchado como debían de haber escuchado, se habían hecho tardos para oír. Y entonces cuando llegó el momento del engaño, es como los niños que están mal alimentados. Los niños que están mal alimentados, como mal nutridos, que solamente comen comida chatarra, como se les dice, cuando vienen las epidemias, son los primeros que se enferman. El caso de los niños en África, por eso hay tanta mortandad, porque no están alimentados correctamente. Cuando viene la enfermedad, las epidemias vienen fácilmente, ellos son deshidratados, mueren por no estar alimentados correctamente. Así en lo espiritual. En lo espiritual, si nosotros nos acostumbramos solamente a lo líquido, a lo suave, y no pasamos a lo que debemos de aprender con respecto a la doctrina, cuando vengan los falsos maestros, los engañadores, fácilmente seremos arrastrados, llevados donde ellos quieren que nosotros vayamos. Y entonces, esta es una advertencia, la carta a los Gálatas es una advertencia para nosotros, para la iglesia. Y esto que hemos leído ahora en el capítulo 24 era una advertencia que nuestro Señor
Jesucristo le estaba diciendo a los apóstoles antes y a sus discípulos, antes de él experimentar la pasión, la muerte, él les advierte lo que sucedería cuando los tiempos finales vendrían. Entonces se daría lo que nosotros estamos viendo acá en el versículo 11. Dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Este texto nosotros lo podemos decir en este momento, amén. Al ver alrededor de nuestro, podemos ver muchos falsos profetas se han levantado y han engañado a muchísimos. Muchísima gente ha sido engañada, está siendo manipulada y está siendo llevada a ciegas. Son ciegos, como dice el Señor, llevando a otros ciegos a caer al lugar donde ellos estarán. Entonces, y por haberse multiplicado la maldad, esa maldad de los falsos profetas y de la maldad del hombre que busca su propio bien, el amor de muchos se ha enfriado. El amor, está hablando del amor no hacia la familia, aunque afecta también, no hacia ellos mismos, sino el amor hacia Dios. El amor hacia Dios. Este texto no tiene nada que ver con nosotros, sino tiene que ver con Dios. La gente dejará de amar a Dios. La gente dejará de amar a Dios y experimentará lo que experimentó la iglesia en Éfeso. Habían perdido su primer amor porque los falsos profetas enseñan más que todo el amor hacia nosotros mismos y no el amor hacia Dios, ni el amor hacia el prójimo, a la familia cristiana. Y entonces dice que el que persevera hasta el fin será salvo, aquellos que no se contaminen con los falsos profetas. Ahora, en lo que quiero que podamos ver esta mañana es en lo que dice el versículo 24. Esto es lo preocupante. Esto es lo preocupante y debería ser lo preocupante para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto es lo que debe preocuparnos a nosotros. Si fuere posible, aún a los escogidos. Un escogido es aquel que Dios lo ha elegido, lo ha escogido para su gloria, lo ha salvado, lo ha regenerado, lo ha transformado, pero nos está diciendo que aún corremos el peligro de ser engañados por estos falsos profetas. Yo creo que nunca antes se ha experimentado tanto esto como en el día de hoy. El día de hoy. La iglesia primitiva experimentó esto. La iglesia primitiva experimentó esto. Lo encontramos en Timoteo, por ejemplo. El apóstol Pablo les escribe a Timoteo y le dice cómo el engaño había entrado, los falsos profetas. No lo experimentaron a gran escala como lo estamos experimentando ahora nosotros. Pero sí muchos falsos maestros llegaban a las casas, dice el apóstol Pablo, llegan, toman a las mujercillas. En el tiempo antiguo no es como el tiempo de ahora. En el tiempo antiguo solamente los hombres trabajaban. La mujer no trabajaba. Entonces solamente los hombres trabajaban y los falsos maestros aprovechaban para llegar cuando las mujeres estaban solas. Y entonces las mujeres estaban solas y eran más fáciles de engañar. Era más fácil de engañar. Entonces dice el apóstol Pablo, las toman y las llevan arrastradas porque nunca llegan al conocimiento de la verdad. Entonces está diciendo el apóstol Pablo acá, le dice el apóstol Pablo a Timoteo que ya estaban esos engañadores entrando. Estaban entrando y engañaban a los hermanos, los arrastraban al error. Es lo que estaba pasando en Gálatas. Y eso puede pasar también en nuestras vidas. Puede pasar en nuestras vidas. Es una clara advertencia como cristianos que no descuidemos ni un solo momento lo que tiene que ver con nuestra fe. No podemos descuidar con nuestra fe por el hecho de creer, yo no corro ese peligro. Corren peligro aquellos que acaban de venir al Evangelio. Aquellos que recién están comenzando. No, dice que aún los escogidos corren el peligro de ser arrastrados por los falsos maestros que vendrán. El Señor lo advirtió hace ¿cuánto? Hace más de 2000 años fue esta advertencia. Hace más de 2000 años. Hoy, después de todo ese tiempo, no ha habido tanto engaño ni tanta gente arrastrada. En ningún tiempo ha habido tanta gente engañada como lo está haciendo en este momento engañada las personas. Las personas están siendo engañadas, las personas están siendo arrastradas, las personas están siendo manipuladas y mucha gente que de verdad ha creído en el Evangelio está siendo llevada al error por las señales que están viendo. Porque están viendo señales, están viendo prodigios, están viendo muchas manifestaciones
Y entonces las personas ya no quieren lo que es la Biblia, sino que quieren lo que es la experiencia. Lo que es la experiencia. Y entonces esto los ha llevado al error. Muchas personas en el día de hoy me entran a las páginas de internet y ven a la iglesia y ven cómo la iglesia está predicando, cómo la iglesia está enseñando. Y lo primero que buscan es, debemos de buscar un lugar donde haya milagros, donde haya manifestaciones del poder del Espíritu Santo, donde haya manifestaciones del poder del Espíritu Santo, donde haya milagros. Debemos de buscar un lugar donde haya una bonita adoración y debemos de buscar un lugar donde nuestros jóvenes puedan estar tranquilos. Porque los jóvenes necesitan diversión, dicen ellos, porque todo el día pasan en las escuelas, pasan esto y todo eso. No es verdad. Sus jóvenes, mis hijos, sus hijos, no necesitan diversión. Ellos necesitan a Cristo. Necesitan al Espíritu Santo en su corazón, porque la diversión no los llevará al cielo. La diversión, el Señor nos dijo, aquellos que no sean divertidos no entrarán al cielo. El Señor nos dijo, aquellos que no hayan visto milagros no entrarán al cielo. El Señor nos dijo, aquellos que no tengan milagros no irán al cielo. El Señor dijo, sin fe y sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Yo miraba una iglesia nueva que acaban de poner acá. Yo siempre que ponen una iglesia, me gusta ver qué tipo de cosas están cerca de nosotros. Y me metí a la página de internet y miraba un video donde el predicador, al final, el predicador llama a toda la gente y comienza a tirarles el aliento de él, el aliento de las personas. Y dice, sopla Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es Él. Entonces, dice, sopla Espíritu Santo y le da el aliento a la persona y la persona recibe supuestamente el Espíritu Santo con el aliento. Yo no encuentro en la Escritura ese tipo de cosas. Pero la gente está siendo arrastrada y aún escogidos cristianos que son verdaderos cristianos, al ver ese tipo de manifestaciones, dicen, esto es de parte de Dios. ¿Qué haría usted, por ejemplo, si usted llegara a una iglesia y viera a un hombre que está paralítico ahí, está paralítico y el predicador de verdad lo levanta? ¿Usted creería que esa iglesia es de Dios solamente porque lo levanta el paralítico? ¿Ah? Esa no es una muestra que es una iglesia de Dios. La muestra que es una iglesia de Dios, escuche bien, lo verá por lo que hacen con la palabra de Dios. La muestra que una iglesia es iglesia cristiana es por cuanto tenga en estima la palabra del Señor, empezando por los niños y terminando por los adultos. Un pastor puede levantar un paralítico y él no es un pastor cristiano. ¿Sabe por qué? No digo que los pastores no pueden levantar, también los cristianos pueden hacerlo. Le hicieron milagros. El apóstol Pedro le dijo, no te tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo yo te lo voy a dar. En el nombre de Jesucristo levántate. ¿Sí? Pero vemos cómo tenía el apóstol Pedro la palabra en alto, como él siempre enfocaba primero al Señor. Cuando quisieron postrarse delante de él, no, nosotros los querían apedrear, porque cuando les querían dar honra, dijeron, no, si nosotros somos simples hombres. Quien hace todo esto es Dios, no somos nosotros. Esto es una señal para que ustedes entiendan que nosotros venimos de parte de Dios. ¿Por qué le digo esto? ¿Sabe por qué? El diablo hace milagros. El diablo hace milagros. Y muy buenos. Muy buenos. No solamente Dios hace milagros, Satanás también hace milagros. Y entonces mucha gente dice, no, allí no hay nada de poder, no hay nada de poder. El poder más grande que puede manifestar el Evangelio es que usted sea mejor que el mes pasado. Es que yo sea mejor que el mes pasado. No estoy hablando en lo secular, estoy hablando en todos los ámbitos espirituales y luego lleva a lo secular. El mes pasado, hoy soy mejor padre que el mes pasado. ¿Por qué? Porque el Señor me ha enseñado a ser un mejor padre. Hoy soy más santo que el año pasado. Usted es más santa que el año pasado. No porque lo forzaron, sino porque Dios ha ido obrando. Porque cada vez que se predica la palabra en una iglesia, esa palabra nos confronta a nosotros. Nos confronta. No crea que yo no escucho predicadores. Yo escucho predicadores. Cuando los hermanos han predicado, hay momentos que los hermanos han predicado, me han confrontado en ciertas cosas. Me han confrontado y me han entristecido. Pero ha sido para mi bien. Escucho predicadores, buenos predicadores también en la internet, que me confrontan cuando predican, también me confrontan y me llevan a pedirle perdón al Señor. Ese es el verdadero poder, hacer milagros, buscar donde la gente hace esto, hace lo otro, levantaron un paralítico, levantaron esto. La mayoría de un 100%, el 98% es un show. Pero podría ser que usted llegue a un lugar, a una iglesia, y está verdaderamente un ciego ahí y el ciego reciba la vista. Esa no es señal de que es una iglesia cristiana.
Eso podría ser, si tienen en menosprecio la palabra del Señor y todo lo que hacen es hablar de milagros, 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 y el nombre que ponen en primer lugar es el nombre que está allí, dicen, viene tal varón de Dios, viene un varón de Dios de tal estado, lo traemos, y las pancartas lo ponen a él allí, y en las redes sociales lo ponen a él con los vasos atravesados ahí, con una sonrisa, con vestido ahí de una forma muy elegante. A quien le están dando gloria no es al Señor, le están dándole gloria a un hombre. Y el Señor no comparte la gloria con ninguna persona. No hay otro Dios aparte de Él y nunca compartirá su gloria con otra persona. Entonces, rápidamente veamos 2 de Tesalonicenses, para entrar a Gálatas, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, para que vea que no soy yo el que dice esto, sino lo encontramos en la Escritura. El versículo 7 es una advertencia que el apóstol Pablo le da a los hermanos que estaban en Tesalónica. Dice el capítulo 2, versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Está hablando del anticristo. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Vendrá con gran poder. ¿Ha leído usted Apocalipsis? Cuando dice que hará hablar a la imagen. Dice que la imagen hablará, estará una imagen ahí, una estatua, y aquella estatua comenzará a hablar, y entonces la gente creerá cuando vea aquella imagen. Dice que vendrá con gran poder este inicuo, hablando del anticristo. Está hablando de la manifestación del hombre del pecado. Dice, inicuo cuyo venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, las señales, los milagros, no son señales de una verdadera iglesia. No son señales. La señal más grande es que en esa iglesia las personas vayan creciendo en santidad. Ese es el milagro más grande. Ver entrar personas acá a la iglesia totalmente perdidas en el pecado, en esto, aquello, pero por medio de la palabra del Señor vayan transformando su vida. Ese es el milagro más grande. Y luego salgan al mundo y aunque estén en el mismo ambiente, ya ellos no hagan las cosas que antes hacían, porque ha sucedido el milagro más grande, que es el milagro del nuevo nacimiento. Ese es el milagro más grande. Ahora, habiendo visto esto como introducción, vayamos a Gálatas. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Vemos lo que dijo. Aún los escogidos serán engañados. Aún los escogidos. Esto sucedió no en Gálatas, sino que sucedió en Antioquía. Pero el apóstol Pablo lo pone como ejemplo para que ellos puedan darse cuenta qué peligro corría. Cuando el Señor fue su ascensión y fue llevado al cielo, ¿quién quedó como encargado de la iglesia? El apóstol Pedro, ¿verdad? No fue el primer papa, como dicen algunos, porque no lo fue. No fue el primer papa, ni tampoco él era la roca. Su nombre es piedra y el Señor habla de otra roca cuando se refiere a él mismo. Él no fue el primer papa, ni tampoco fue sin pecado después de eso, como dicen algunos, sino que él fue el que quedó como líder del grupo que quedaba ahí. Aquella manada pequeña quedaba ahí y el apóstol Pedro fue quedado como un hombre que quedaba con el privilegio de poder dirigir a los otros, ¿verdad? Entonces, este hombre había caminado con el Señor por 3 años. Por 3 años habían dado cerca. Había un grupo de gente que estaba cerca al Señor, pero habían 3 que estaban más cerca. Había un grupo de 12 personas. Usted sabe que había uno que era falso cristiano, era Judas, pero entre los 12 habían 3. Y esos 3 eran Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo y Juan eran hermanos, Pedro y Jacobo y Juan eran compañeros de trabajo antes de venir al Señor. Entonces eran pescadores. Entonces en este momento, este hombre, 3 años había caminado. Era un hombre impulsivo, como lo hemos visto. Era un hombre impulsivo. Era un hombre bastante impulsivo, decidido. Y tenía muchos problemas con su comportamiento y con su carácter. Pero Dios había agradado mucho al Señor su compañía y había demostrado
aquella disposición para el Señor, y lo conocemos mucho porque falló, porque negó, porque cortó la oreja, porque caminó en el mar, cuando el Señor estaba ahí, caminó en el mar, porque fue el primero que se tiró al agua, cuando el Señor estaba en la orilla esperándolos, se tiró nadando, se fue para el lugar donde el Señor estaba. Ese era el apóstol Pedro. Ese era el apóstol Pedro. Era un hombre que definitivamente demostró que quería amar al Señor hasta la muerte, y lo amó hasta la muerte. Pero lo encontramos aquí como siendo un ejemplo. Los hermanos en Gálatas estaban menospreciando al apóstol Pablo. Lo estaban menospreciando ya. Las personas habían llegado, los engañadores habían llegado y habían comenzado a decirle: ese no es apóstol, no es verdad, no le crean a lo que él dice. El evangelio que él les ha predicado no es un evangelio correcto. Necesitan la ley. Entonces los hermanos se habían comenzado a desviar. Y entonces el apóstol Pablo les pone como ejemplo al apóstol Pedro. Cómo él, siendo tan conocedor y siendo un verdadero converso, hasta él mismo había sido arrastrado. Dice el versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaba también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y como judío, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Ve el peligro y la gravedad de todo esto, de una falsa religión? ¿Qué poder tiene esta religión? Las falsas religiones no vienen de un hombre. El hombre solamente es un instrumento. El apóstol Pablo dice que son engañadores. Algunos de ellos son engañadores. Otros de ellos son engañados y engañando a otros. Y están con espíritus de demonios. Con espíritus de demonios. El apóstol Pablo dice a Timoteo: tienen en ellos espíritus, doctrinas de demonios. Los demonios son los encargados de poder inducir a estas personas para que estas personas puedan ser tan influyentes en las otras personas de tal manera que arrastren aún a los escogidos. El apóstol Pedro era un hombre conforme Dios lo había llamado, era un hombre que daba fruto conforme a la palabra del Señor. Había predicado y 3,000 se habían convertido, luego predicó, se convirtieron 5,000. Estaba aquel paralítico, lo levanta, David estaba, habló con denuedo, estaba allí, el ángel llega, estaba prisionero, amarrado ya para ser muerto. El ángel llega, le dice: Pedro, sal. Él sale de la cárcel y luego se encuentra con la oportunidad, con una falsa doctrina, con falsos creyentes, y entonces él se ve infectado. Él se ve infectado. Él mismo había renunciado ya a lo que era el judaísmo. Había renunciado ya a la ley y había encontrado esa paz solamente en Cristo. Había encontrado esa comunión con Dios solamente en Cristo. El amor que nunca había experimentado lo había encontrado en Cristo. El perdón que nunca había experimentado lo encontró en Cristo. No lo encontró en Moisés. No lo encontró en la ley. No lo encontró, ¿por qué? No porque la ley fuera mala, no porque Moisés fuera malo, sino porque era imposible para él hacerlo como es imposible para nosotros. Pero llega el momento cuando llegan los judíos, y entonces cuando llegan los judíos, él está tranquilo con los cristianos verdaderos. Está tranquilo con los cristianos verdaderos, come con ellos. Quizás estaba con un gran pedazo de cerdo, allí comiendo la costilla de cerdo. Ya él sabía lo que había pasado con Cornelio. El Señor había descendido aquel lienzo y había mandado aquel montón de animales inmundos. Y el apóstol Pedro, el Señor le dice: come, Pedro, mata y come. Y él dice: nunca he comido nada inmundo. El Señor le dice: lo que yo he purificado no lo llames inmundo, porque es limpio. Está hablando de los gentiles que somos nosotros, la iglesia, luego, y lo manda donde Cornelio. Y cuando llegan de Cornelio, él les dice: ustedes saben lo inmundo que es estar entre gentiles, pero el Señor me ha mandado. Y cuando comienzan a él a predicar, aquellos hombres no terminan la predicación, son llenos del Espíritu Santo, y él dice: ¿quién va a impedir a estos
que puedan ser bautizados en agua cuando el Espíritu Santo ha sido bautizado por el Espíritu Santo, y los bautiza en agua y llega a Jerusalén y les da la noticia, el Señor también ha venido sobre los gentiles, y entonces la iglesia se regocija. Pero un tiempo después, el apóstol Pedro quizás estaba comiendo su pedazo de costilla, estaba comiendo lo que los gentiles comían, estaba riéndose con los gentiles. De repente aparece un grupo que venía de judaizantes, que no venían de parte de Jacobo, era una falsedad, pero supuestamente venían de parte de él. Y cuando llegan ahí, él tira la comida de lado y dice, no, estos, yo no me quiero relacionar con estos, y cae en lo que es la hipocresía, y hace de lado a los hermanos verdaderos y comienza a relacionarse con los mentirosos. Y fue tan grave que no solamente él lo hizo, sino que también Bernabé. ¿Sabe lo que significa Bernabé, el nombre Bernabé? Padre de consolación. ¿A quién consoló a Marcos cuando Pablo no lo quiso llevar? Bernabé. ¿Quién consoló a Pablo cuando no lo querían porque era Saulo? Bernabé. Era un gran cristiano, manso, humilde, pero fue infectado también por la actitud que vino de Pedro, y Pedro también reflejó, y por ser muy influyente, comenzó a arrastrar a los demás. ¿Sabe qué necesita en una iglesia para que la iglesia se corrompa? Que el pastor se corrompa. Cuando el pastor se corrompe, la mayoría de la iglesia se van a corromper. La mayoría. ¿Sabe por qué hay tantos cristianos corrompidos en este momento? Que han cambiado sus vestimentas, que han cambiado sus comportamientos, que han cambiado su vocabulario, que han cambiado los lugares donde van. ¿Sabe por qué después de los cultos van a jugar boliche? Después que termina el culto, dicen vamos a ir a jugar boliche, vamos a ir a jugar billar. ¿Sabe por qué? Porque ven en las redes sociales y ven los cantantes cómo están vestidos. Ven los cantantes cómo están vestidos, y como ese cantante es influyente, entonces esa persona va a ser influido. Si un predicador dice acá, como el hermano mencionaba ayer, creo que decía, pasó por una iglesia que vio la bandera homosexual ahí en la iglesia, en la grada de la iglesia. Si un predicador comienza a decir de una manera sutil que eso no es malo, que no es malo, la mayoría, quizás no todos, porque algunos van a salir, los que estudian la palabra van a salir huyendo, pero la gran mayoría dirán entonces no es malo, porque él lo está diciendo. Porque hay un gran error, hay un gran problema y un gran error. Y el gran error es creer que el hombre que está al frente es perfecto. Ningún hombre que está al frente es perfecto. El único perfecto es Dios. El único perfecto es Cristo. Y usted y yo debemos de poner la mirada solamente en una persona, y es en la persona de Cristo. Si yo un día me pongo en este lugar, y lo digo en serio, si yo un día me pongo en este lugar a decir, hermanos, anoche el Señor se me manifestó, me vino y me llevó al cielo, 2 ángeles vinieron, uno me agarró el brazo, el otro brazo, y ya estando allá me dijo, haz esto en la iglesia para que la iglesia sea diferente. Entonces usted en ese momento yo le aconsejo algo: párese, agarre la llave de su carro y váyase. Si un día un hermano aquí está predicando y está diciendo algo que no es conforme a la palabra del Señor, váyase, no se quede en este lugar, porque entonces se ha perdido lo que tenemos que hacer. Nosotros solamente estamos acá para predicar la palabra del Señor, solamente la palabra del Señor. Entonces el apóstol Pedro, el hombre no fue un hombre reprobado, el hombre era un hombre, es todo, era un hombre. Los hombres fallamos, los hombres estamos expuestos, y por eso la importancia es que en la iglesia hayan hombres maduros al frente, para que los hombres no nos quedemos callados cuando veamos algo. Si algo está mal en la iglesia, puede ser mi esposa. El día que ustedes la vean a ella pecando en algún lugar, el mayor favor que me pueden hacer a mí y a la iglesia es decirme, no quedarse callado y decir, miren la esposa del pastor, ella cómo anda, miren cómo anda en la calle, miren cómo habla, miren cómo se comporta. Lo primero que tienen que hacer es decirle al hermano Wilfredo, al hermano Oscar, hermano, necesito hablar con ustedes, ¿sí? Tengo pruebas de esto. La hermana, la esposa del pastor, la esposa del hermano Emilio, la hemos visto en esta actitud y es incorrecto. ¿Cómo ella puede estar enseñando a los niños? El mayor favor que pueden hacerme es ese, y a la iglesia también. El día que me vean a mí en una actitud mala en la calle, haciendo lo malo, diciendo cosas incorrectas, actuando de una cosa incorrecta, el mejor favor que le pueden hacer a la iglesia es venir y decirle al hermano Oscar, al hermano Wilfredo, reunámonos, hermano, venga por acá, que tienen que confrontar a este hermano porque este hermano es un mentiroso. Deténgalo y bájenlo de ese lugar.
Yo no soy más que ninguno de ustedes. Hay una idea incorrecta de que es el ungido de Dios los que están al frente. Y si yo digo algo en contra de él, me va a caer una maldición. Todos los que estamos en Cristo somos ungidos igualmente. En aquel tiempo era Saúl. Eso no tiene nada que ver con nosotros. En aquel tiempo era Saúl y David dijo lo correcto. Nosotros es lo importante decir, detener a las personas, a la congregación. Si ven un hermano ustedes en la calle, un hermano de lo que está aquí cantando, denúncienlo rápidamente para poderlo quitar. Si ven una maestra de la escuela dominical en una actitud incorrecta, no se quede callado, no se enoje con usted mismo y diga, miren cómo tienen, diga, aquí está, dice el Señor, con 2 testigos. Vengan con 2 testigos. Si es un anciano, vengan con 2 testigos. Y confróntenlo. El apóstol Pablo no dijo, este apóstol Pedro, como es, puchica, él fue primero que mí, si lo digo algo, se va a enojar conmigo, me va a quitar de apóstol, va a decir esto. No, el apóstol Pablo comienza la carta diciendo, yo no he sido puesto por hombres. Ni por hombres, ni por hombres. Y entonces cuando el apóstol Pedro viene y le dice, ven para acá, Pedro, y dice cara a cara, frente a frente, vamos a hacerlo aquí como hombres, y como hombres cristianos lo vamos a hacer. Eres un hipócrita. Estás actuando hipócritamente. Y luego el apóstol Pedro escribe la segunda carta. Hay cosas del apóstol Pablo que son difíciles de entender. Lo confronta y le dice, has actuado mal. ¿Por qué cuando estás con los cristianos comienzas a actuar de una forma, pero cuando vienes allá actúas de otra? ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Qué está pasando en la iglesia en el día de hoy? ¿Sabe qué está pasando? En la iglesia estamos aquí tranquilos, pero afuera en el mundo la gente se comporta como el mundo. Y el falso cristianismo es lo que está enseñando. Podemos vestirnos como el mundo. Podemos ir donde el mundo va. Ahora que está este tiempo de las vacaciones, las hermanas a cualquier lugar le dicen, no hay problema, vaya. Y andan vestidas de una forma totalmente sensual, según ellas. Pero andan sensual. Vean que lo que es dar lástima con sus vestimentas y todo, pero andan allá y los varones también vestidos allá, todo. Nosotros no podemos hacer ese tipo de cosas. Vienen las fiestas y fiesta que se celebra y entonces dice el cristianismo falso no prohíbe ese tipo de cosas. Hay que divertirse, hay que hacer todo esto, hay que hacer lo otro, no hay ningún problema. No es lo correcto. Ese es un cristianismo equivocado. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo y hay que pagar un precio. Cristo lo pagó. ¿Cómo cree que usted que llegó Cristo al Gólgota? ¿Cómo llegó Cristo al Gólgota? ¿Llegó fresco? ¿Llegó tranquilo? ¿Llegó descansado? No, llegó un momento que ya no podía la cruz y ocuparon a otro hombre para que la llevara. Llegó sudado. El hermano dijo aquel día en la enseñanza, un día domingo, su carne, su ropa ya se había pegado nuevamente en sus heridas y fue quitada. Llegó sudado, llegó sangrentado, llegó cansado, llegó humillado, pero llegó. Y dijo, consumado es. Ahora que dice él, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y haga lo que yo hice. Y entonces demostrará que verdaderamente es mi discípulo. Si no, ¿de qué sirve ser cristiano? Si yo todos los sábados celebro como el mundo, ¿de qué sirve ser cristiano? Si yo al llegar de aquí me voy para cualquier lugar, ¿de qué sirve ser cristiano? ¿Para qué ser cristiano para eso? Mejor decir, voy al infierno, pero voy contento. Disfruto todos los días domingos. En vez de estar solamente el día domingo ahí, reprimido, que no quiero estar en ese lugar, y luego salir corriendo para el lugar donde verdaderamente nos gusta. Eso produce el evangelio falso. Le dice a la persona, usted puede compartir con la gente. No digo que no compartamos con el mundo. Podemos compartir con el mundo, pero para poderles hablar del evangelio. Para que ellos vean algo diferente en nosotros, que el mundo vea algo diferente en nosotros. Que el mundo vea una actitud diferente en nosotros, un testimonio diferente en nuestros hijos, un comportamiento diferente en nuestra familia. Y entonces el mundo diga, ¿cómo es que esta gente es así? ¿Cómo es que esta gente es así? Ha sucedido algo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Es que Cristo mora dentro de ellos. Entonces el apóstol Pedro, vienen estas personas y dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comías con los gentiles, dice el versículo 12. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión, cobardía. Cobardía, la misma cobardía que el apóstol Pedro había hecho en aquel día, la estaba volviendo a repetir en este momento. Estaba volviendo a repetir, sentía otra vez miedo y eso venía solamente de alguien, Satanás. Oh, Pedro, le dijo al Señor, si supieras que Satanás ha pedido zarandearte. Ha pedido zarandearte. Y la zarandeo que venía era la negación del Señor y luego vuelve a atacarlo. Pero cuando vi que no andaban, dice el versículo, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos.
Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como gentiles y no como judío, ¿por qué me obligas a los gentiles a judaizarse? ¿Usted cómo cree que estaba la cara de Pedro? ¿Cómo cree que estaba la cara de Pedro? ¿Cómo se sentía el hombre aquel que había estado, aquel hombre que había estado al frente todo el tiempo, aquel hombre que había visto multitudes convertirse? ¿Cómo cree que estaba la cara en este momento? ¿Cree que estaba riéndose? ¿Cree que estaba ahí bien sonriendo? ¿Bien sonriente? ¿Bien contento? No. Tuvo que haber estado molesto. Triste y molesto. Triste y molesto. Siempre que se diga la verdad, conforme a la palabra, habrá tristeza y habrá molestia. Pero tendrá un propósito. El salmista, Salmo 119 lo dice. Antes de yo ser humillado, andaba descarriado. Antes de ser humillado, yo andaba descarriado. Y entonces el apóstol Pedro, ¿qué es lo que el apóstol Pedro estaba haciendo? ¿Sabe qué estaba haciendo? ¿Sabe qué estaba haciendo el apóstol Pedro? Aunque no lo hayamos escuchado nunca, el apóstol Pedro estaba retrocediendo. Eso estaba haciendo. Un hombre de Dios. Estaba retrocediendo. Dio unos pasos para atrás en este momento. Hebreos dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición. El apóstol Pedro estaba retrocediendo. Por temor al hombre. Por temor al hombre estaba retrocediendo. Y entonces la exhortación le sirve al apóstol Pedro y le dice, no, le dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Dice, nosotros, dice, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Nosotros judíos, nacimiento y no pecadores, o sea, no tenían nada que ver con los gentiles, no es que eran perfectos, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, dice el versículo 16. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la obra de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol Pedro? Pablo, aquí está la gran gravedad de todo esto. Cuando nosotros volvemos a los rudimentos que nos están enseñando en las religiones que enseñan, hay que hacer esto para poder ser más santo. Hay que hacer esto para tener un encuentro con el Señor. Y siempre, mire, siempre hay un pago. Hay un pago, 175, 150 dólares. Multiplíquelo por 200 personas, ¿cuánto sacan en un viaje? Cuando una iglesia dice, vamos a ir a un retiro, donde habrá algo hermoso, usted se va a encontrar con el Señor, pero cuesta 100 o 150 los jóvenes. Se van a encontrar con el Señor como nunca lo han hecho. Ahora son 100 jóvenes, 200 jóvenes. Si es bueno para la matemática, si son 200 jóvenes en una iglesia algo grande y cuesta 150, ¿cuánto sería? En un fin de semana, ¿cuánto están ganando para esto? Y van los jóvenes allá. Y llegan, los hacen llorar. Los hacen llorar, los conmueven, ponen una cruz ahí, ponen un gran barril en la noche a quemar malvaviscos. Escriban todo lo malo que han hecho. No han sido buenos sus padres, este hombre es un símbolo de su papá. Abrácelo y dígale todo. Aquellos bichos mentirosos comienzan ahí a llorar. Es que mi papá nunca me cuidó, nunca me amó, nunca hizo esto. Ahora vas a ir libre de este lugar. Los hipotes vienen, los pasan. Estos jóvenes ahora son nuevas personas. Los ponen en línea el día domingo. Mírenlo las caritas, todos están así. Bien humilditos. El lunes son las mismas fieras. O peores. O peores. Eso no funciona. Eso no funciona. Eso no es verdad. Nadie puede sustituir al Espíritu Santo. Yo no lo puedo hacer. Un barril con fuego no lo puede hacer. Una cruz de palo no lo puede hacer. Eso no lo puede hacer. Un juego no lo puede hacer. No lo puede hacer, agarrarse la mano y hacer un círculo y todo, hacer el círculo ahí toda la noche. No lo puede hacer. Solamente hay alguien que lo puede hacer, el Espíritu Santo. Y Él no cobra nada. Él lo hace de gratis. Si usted de verdad lo busca. Y entonces estas personas, el apóstol, aquí cuando estamos viendo el apóstol Pablo dice, nosotros ya somos sin pecado por medio de Cristo. ¿Qué necesitamos hacer más para ser salvos? ¿Qué dice Hebreos? Con una sola ofrenda Él nos hizo perfectos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Si nosotros buscamos hacer algo más para agregarle a Cristo, entonces hay uno mentiroso. ¿Sabe quién es el mentiroso? No es el pastor, el mentiroso es Cristo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Dice el apóstol Pablo dice,
si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso ministro del pecado? En ninguna manera. Si ya Cristo nos justificó, dice, y todavía siendo justificados por Cristo, todavía estamos reprobados y necesitamos judaizarnos para poder ser inocentes sin pecado, entonces hay alguien que nos ha mentido, y el que nos ha mentido es aquel que dijo, al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Entonces Cristo es un ministro mentiroso. Eso le dice el apóstol Pablo. ¿Y qué está diciendo él? En ninguna manera. El apóstol Pablo dice negativo, Pedro. El Cristo nunca mintió, nunca ha mentido y nunca mentirá. Somos verdaderamente libres en Cristo. Somos verdaderamente libres en Cristo y no necesitamos ninguna idea de un hombre para experimentar esta verdadera libertad, porque ya estamos verdaderamente en Cristo. ¿Por qué dice él? El versículo 18 terminando. Si las cosas que destruí, o sea, ya el Señor se olvidó de mis pecados, hermano. Usted sabe eso. El libro de Hebreos dice que él en el mar del olvido de Dios, no en el mar de Ocean City, no en el mar de Virginia, no en el mar del olvido de Dios fue tirado nuestros pecados y se olvidó de él. Y entonces cuando nosotros vamos a esos lugares y nos llevan a esas reuniones donde supuestamente en la noche haremos nosotros traer esos papeles para poderlos quemar, lo que estamos haciendo es recordando lo que Dios ya no se acuerda. Lo que Dios no se acuerda. Nosotros debemos de perseverar cada día por pedir perdón cada noche, no cada una vez al año, sino cada noche. Cada noche, Señor, perdóname por lo que vi este día, por lo que pensé, por lo que escuché, por lo que quise, por esto. Perdóname, Señor. Vengo en el nombre de Jesucristo, mi abogado, mi sumo sacerdote que está a tu diestra y todo eso. Esa es la vida del cristiano. Pero venir y nuevamente, hay que recordar cuando usted le pegó por primera vez a aquel patito, hay que recordar cuando usted se robó aquel lapicero, hay que recordar cuando usted se robó un marañón, hay que recordar cuando se comió aquel dulce de vaquita y no lo pagó, hay que recordar cuando usted se robó el maicillo, hay que recordar cuando usted esto, y la gente una gran lista y escribe, y la gente saca un lapicero y comienza a escribir, y en la noche venga y traiga esa hoja y póngala acá y va a hacer todo esto. ¿Qué está haciendo usted? Recordando lo que Cristo ya se olvidó y por lo que Cristo pagó. Usted está queriendo ir al cielo por obras y nadie puede ir por obras al cielo, solamente podemos ir por la fe y la fe en Cristo Jesús. Y eso viene de gracia, de parte de Dios. Dios se lo quiso dar a usted, Dios me lo quiso dar a mí, no porque lo merezcamos, sino porque Él es bueno. Entonces dice, si volvemos si por las cosas que destruí en Cristo, las mismas vuelvo a edificar, entonces ¿qué sucede? Me hago pecador nuevamente. ¿Por qué? Porque estoy dudando del Señor, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. ¿Cómo está muerto para la ley el apóstol Pablo? ¿Cómo está muerto usted para la ley? ¿De qué manera está muerto para la ley? Está muerto en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, murió por todos los cristianos. ¿Sabe qué es algo tan hermoso de saber? Y esto cuando se enseña es bastante... Hay un peligro en esto. Hay un peligro en esto de enseñarlo, y quiero explicarlo de una manera cuidadosa y terminar con esto. Cristo murió por mis pecados pasados, presentes y futuros. Cristo murió por sus pecados pasados, presentes y futuros. Él no tiene que volver a morir otra vez. Y usted no puede hacer nada para que Él perdone los pecados. Cristo sabía que cuando Él estaba muriendo en la cruz del Calvario, me iba a salvar cuando yo tuviera 24 años. Él sabía perfectamente eso. Y que después de esos 24 años, a no sé cuántos años voy a cumplir más, yo iba a pecar también. Él sabía que yo iba a pecar. Entonces Él pagó por mis pecados pasados, por mis pecados presentes y mis pecados futuros. Yo soy verdaderamente libre en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo, usted es libre verdaderamente en Cristo Jesús. Ya no hay más condenación para usted. Cuando usted escuche a un predicador que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, que hay que hacer este pacto, que hay que hacer este tipo de cosas, para que usted sea verdaderamente libre, es mentira del diablo. El cristiano es verdaderamente libre. ¿Corre un peligro de desviarse? Sí, pero ahí está el Espíritu Santo confrontándolo. Va a haber hombres que lo van a confrontar, van a haber personas que nos van a decir, y sobre todo va a estar la palabra del Señor para podernos redarguir y enseñarlo que vamos en un camino equivocado, pero siempre el Señor, nuestro gran pastor, con aquel callado de amor, de misericordia y muchas veces de ira, de disciplina, nos llamará, nos jalará. El callado que daba el pastor tenía un gancho así, ¿para qué era? Cuando iba una ovejita un poco desobediente, que iba un poco loca ahí de lado y que iba distraída, él agarraba el callado, le ponía en el cuello y no le hacía suave, sino que le hacía un solo alón. Aquella animalita nunca más volvía de lado.
Siempre iba porque ya tenía miedo. El callado del Señor de la disciplina estará ahí. ¿Por qué? Porque dice, veo que al que ama lo disciplina. Porque ya no somos bastardos, sino hijos. Somos hijos. Somos libres en Cristo. Aquello que la ley nos condenaba, Cristo lo tomó totalmente y lo llevó a la cruz del Calvario. Y cuando Él murió, pagó por mis pecados. Así que yo ahora estoy muerto. Usted que está en Cristo está muerto para la ley. La ley ya no hace efecto en su vida conforme a condenación. Ya no hay más condenación por medio de la ley. Ahora hubo alguien que pagó por ese precio. Y ese alguien es Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo lo dice de una forma muy hermosa. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermoso. Qué hermoso. Una hermosa porción de consuelo para cada uno de nosotros. Aquellos que todavía están sin Cristo, no tienen esta bendición, pero sí la pueden tener. Sí la pueden tener esta mañana, si vienen a Él, confiando como un niño en Él. Como un niño confía, como un niño espera. Pueden venir esta mañana y decir, yo quiero también de eso. Yo quiero ser libre. Yo quiero de verdad experimentar la verdadera libertad que los cristianos dicen tener. Y el Señor la da gratuitamente. De la manera que la ha tenido con nosotros, la tendrá con usted, porque Él no hace excepción de personas. Vamos a orar.